Cosas sobrenaturales están sucediendo, hermano. Yo no sé si usted, ¿verdad?, está obedeciendo y está haciendo lo que Dios está hablando, o nada más es un observador. Porque si usted nada más es un observador, hermano, pues nada más va a ver que las cosas suceden, pero usted no va a participar de ellas. Amén. Entonces yo le invito a que crea, que le crea a Dios, y que en consecuencia le obedezca a Dios. Amén. ¿Ya está el tema allá arriba? ¿Cómo se llama? Todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder, hermanos? Nuestro Dios. Nuestro Dios es el Todopoderoso, de tal manera que Él no va a permitir que te falte nada, pero deposita tu confianza en Él. Tú no puedes decir, sí, mi Dios es Todopoderoso, pero yo le voy a ayudar. ¿O somos más fuertes que Él? Como dirían los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, ¿sabes cómo dicen ellos? Me abandono en los brazos de Dios. Fíjate qué bonito, ¿no? Me abandono en los brazos de Dios. Pero eso es más que un dicho, o sea, verdaderamente te tienes que abandonar en los brazos de Dios. Si han visto esa imagen que venden mucho, ¿no? De que está un cuate, un joven, ¿no? Ya todo en los brazos del Señor, ¿sí lo han visto? Y ya está todo así, todo dado al catre, ¿no? ¿Y quién lo está cargando? ¿Quién lo está sosteniendo, hermano? El Señor Jesús. Entonces abandónate en los brazos de Jesús, por favor, y no le quieras ayudar. Amén, hermanos. Entonces hoy les voy a hablar acerca de todo el poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta predicación fue la que les di a los pastores el sábado allá en Tlaxcala. Así es que diga usted, wow, qué privilegio, ¿verdad? Porque si bien es para los pastores, pero también es para todos los hijos de Dios. Es para todos aquellos que creen en Dios. Es para todos aquellos que Jesús es su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Jesús es tu Señor? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Pues ¿cómo puedes tú llamar a alguien Señor si no hacen lo que Él te dice? Y de eso se trata la predicación. ¿Cómo se llama en el título de esta noche? Todo el poder. ¿Quién tiene todo el poder, hermanos? Dios. Amén. Así es que entramos de lleno. Es un gran honor estar. Fíjate cómo Dios me dijo, ¿no? ¿Qué les voy a predicar a los pastores, Señor? No es lo mismo predicar aquí en la congregación que predicarle a los pastores. Entonces yo decía, Señor, ¿qué les voy a predicar? Dime qué les predico. Porque no quiero hablarles de algo que yo, ¿verdad? Venga de mí, de mi mente, de mi corazón, sino que venga de ti. Y el Señor me dijo, ¿verdad? Ve y predícales y diles que ellos son la gente, los hombres y las mujeres más poderosos y más influyentes sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Híjole, quizás no me están entendiendo, ¿verdad? Porque no estoy hablando con pastores, estoy hablando con mi congregación. Ustedes, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres una persona poderosa y tienes influencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Es un gran honor estar enfrente de los hombres y mujeres más poderosos e influyentes sobre la tierra. Amén. Y por no exagerar, también en el cielo. Amén. Y si tú lo crees y tú entiendes eso, dices amén. Porque ese poder no ha sido dado solamente a los pastores, sino ha sido dado a todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Dios, el Señor Jesucristo le ha dado de su poder. Amén. Dios puso estos pensamientos en mi corazón. Estarás parado delante de los hombres y mujeres más poderosos e influyentes de la tierra. Y estoy parado enfrente de los hombres y mujeres más poderosos e influyentes de la tierra. ¿Lo crees? Porque la astucia del enemigo, ¿verdad? No contabas con su astucia, es que él te ha cegado el entendimiento para que tú no puedas ver ni entender que ese poder de Dios está a tu disposición. ¿Ya ves cómo no lo entiendes? Porque el que tiene todo el poder, ¿qué crees que ha hecho? Ha delegado su poder en ti. Amén. Y si tú tienes el poder de Dios en ti, entonces ¿habrá algo imposible para ti, hermano? No. ¿Habrá algo imposible para ti? No. Pero como vamos a ver más adelante, ese poder es un poder delegado. Lo vamos a ver más adelante. Miren, no son los miembros de la ONU
de la OTAN, el grupo de los 20, el hombre más poderoso sobre la tierra no es el Papa, no es Bill Gates, no es Zuckerberg, no es Donald Trump. Estás parado frente a los siervos y siervas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Y sabes qué me dijo? Recuérdales esto. Amén. Porque quizás ya se te olvidó. O quizás ni lo sabías, hasta apenas ¿a poco tengo autoridad? Sí, ahorita llegando a mi casa me voy a meter a todos en cintura. Porque cuando tú no entiendes de autoridad es lo que pasa, ¿no? Y por eso hay un dicho, ¿verdad? Que dice que de repente, ¿a quién contratan para polis, hermano? A los más preparados. ¿A quién contratan para polis? ¿A quién contratan? Digo, pero a los más preparados, ¿a quién contratan, hermano? Sin afán de ofender ni mucho menos, ¿no? ¿A quiénes contratan? A los más rudos, pero a los que no tienen preparación, hermano. Porque los turnos son horribles, ¿verdad? De 24 por 24 y la paga es bien. ¿Tú sabes quién quiere ser policía? El que no tiene chamba, el que dice ya, de algo tengo que sacar dinero. Entonces va de policía, pero ese policía no es el más preparado, pero le dieron ¿qué? ¿Le dieron qué? Autoridad. Pero como no tiene preparación ni la menor idea de lo que es la autoridad, por eso anda extorsionando, por eso anda haciendo cosas malas, por eso anda cometiendo fechorías. Entonces, si tú entiendes lo que es la autoridad, ¿verdad? Porque la tienes que usarla de una manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el Señor me dijo, recuérdales esto. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que yo he ido a varios, ¿no? A varias personas, inclusive a jóvenes que dicen, no, pues yo puedo meter al ejército. ¿Por qué creen que se quieren meter al ejército? Porque lo ven así como que voy a tener autoridad, ¿no? Pero después se arrepienten y andan ahí votando el ejército porque no se dan cuenta de la disciplina que requiere. Y porque la autoridad pues, no es un juego, hermano, es una gran responsabilidad. Hasta en las películas lo dicen, ¿no? Un gran poder que conlleva. ¿Qué conlleva un gran poder, hermanos? Una gran responsabilidad. Eso sí se lo sabe, ¿verdad? Del hombre araña, ¿verdad? Pero no les preguntaba yo de la Biblia, ¿verdad? Pero todo eso es copia, es imitación de aquí, porque tiene verdad. Un gran poder requiere una ¿qué? Conlleva una ¿qué? Una gran responsabilidad. Entonces el poder de Dios, ¿qué conlleva, hermano? Una gran responsabilidad. Pues Dios te ha dado ese poder y tú tienes que ser responsable con ese poder, hermano, que Él te ha dado. ¿Amén? Y me dijo, recuérdaselos. Ok, vamos a la escritura para ver, ¿verdad? Sustentar lo que le estoy diciendo a través de la palabra, para que tú puedas entender que ese poder está en ti, hermano. Pero muchos, el enemigo con su astucia te ha engañado. ¿Qué poder vas a tener tú? ¿Tú crees que tienes poder, hermano? ¿Sí o no? Amén. ¡Claro que sí! No dude en responder, usted diga ¡sí! Amén. La misma palabra dice que estamos en una milicia. ¿Verdad que es una milicia? El ejército. ¿En qué ejército estamos? ¿En el ejército mexicano? ¿En el ejército ruso? ¿En el ejército más poderoso de la tierra? No, estamos en el ejército más poderoso del cielo y de la tierra. Y debajo de la tierra. Amén. Y lo vamos a ver ahorita que todos los ejércitos de la tierra, ¿qué crees que se someten? A la autoridad de nuestro Dios. Sí, amén. Tendrás poder. Wow. Mateo 28, 16 al 20. Quiero que presten mucha atención, amados hermanos. Porque ya no, yo no quiero ya nada más que cantemos, ¿verdad? Yahweh, todo el poder, sino que lo vivas. ¿Cuántos lo están viviendo, hermano? ¿Cuántos lo están experimentando? De veras, ya le dije, donde vaya usted, ¿cómo se va a parar, hermano? Con poder, con autoridad, en el nombre de Jesús.
Mateo 28, 16 al 20 dice lo siguiente, dice: pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde, hermano? ¿A dónde se fueron los 11 discípulos? A Galilea, al monte donde Jesús, diga conmigo, les había ordenado. ¿Verdad? En otras palabras, ¿verdad? Todos los de casa de Dios, el Señor los mandó a que se congregaran ahí con el pastor Moisés, donde les había ¿qué? Ordenado. Tú no estás aquí nada más porque se te ocurrió, porque pasaste por el frente, sino porque Dios te ordenó que te congregaras aquí. Fíjate. Y estamos bajo autoridad. Entonces son cosas que tenemos que ordenar, que tenemos que arreglar, porque si estás bajo autoridad te tienes que someter a la autoridad. Porque si tú no te sometes a la autoridad, hermano, es un principio de autoridad. Si tú no te sometes a la autoridad, tú tampoco puedes tener autoridad. ¿Verdad? ¿Cómo vas a creer que se sometan a ti los que están abajo si tú no te sometes al que está arriba? Son principios ¿de qué? De autoridad. Entonces, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron cuando le vieron? Le adoraron. Dígame conmigo, El Shaddai, Adonai, Rafa, etcétera, etcétera. ¿Le qué? Le adoraron, ¿no? Pero luego, ¿qué dice? Dígamelo fuerte todos juntos. Pero algunos dudaban. Ya te mandó aquí casa de Dios, ya te estableció aquí, ya te dio autoridad. Dice, pero algunos ¿qué? Dudaban. ¿Será cierto que tengo autoridad? Ahora, ¿cómo se gana la autoridad, chava? ¿Cómo se gana la autoridad ayer en el ejército? ¿Cómo se gana? Preparándose. Preparándose, ¿y qué más? Porque no nada más llegas y dices, ya entró, póngalo de general. No. Primero tiene que forjarse un carácter. Tienes que forjar carácter, tienes que ir ¿qué? Escalando, hermano, escalando para que llegues a ¿qué? A general. Pero muchos piensan que ya llegar y ya quiero ser ya quiero mandar, ya quiero dar órdenes. Pero algunos ¿qué? Dudaban, hermano. Versículo 19, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, lean conmigo todos juntos, ¿cómo dice ahí? Les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vaya. Fíjate, toda potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Ahí abajo le puse, potestad en griego es exousia, y significa potestad, autoridad y poder. ¿Quién tiene toda la potestad? ¿Quién tiene toda la autoridad? ¿Y quién tiene el poder? Dios. Nuestro Señor Jesús. Amén. Y con esa potestad y con esa autoridad y ese poder nos ha enviado. De tal manera que tú no vas en tus fuerzas, tú no vas solo. ¿Qué va contigo? El poder y la autoridad de Dios. Pero necesitas creerlo, y lo más importante también que creerlo, necesitas someterte bajo autoridad. ¿Por qué Dios exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo, hermano? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quieres ganar y ganarlo de renombre? ¿Qué tienes que hacer? Sométete a la autoridad, obedece a la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esa potestad yo los ¿qué? Envío. Wow. Y a veces no entendemos estos principios, ¿verdad? Pero es lo mismo que pasa con la policía. Por eso le pongo el ejemplo del policía, ¿verdad? El policía, cuando anda de civil, ¿tiene autoridad? Pero cuando se viste su uniforme, y entonces sí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si el policía viene de civil y hay un ladrón ahí robando, ¿qué hace el ladrón? Pues sigue robando, ¿verdad? Pero cuando ya lo ve con su uniforme y su placa de autoridad, ¿qué dice? No, espérate. No es que pase el poli, porque tiene ¿qué? Autoridad. Y aunque tú no lo ves porque el enemigo te ha engañado con su astucia, tú estás investido de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque tú no lo ves, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los demonios sí lo ven. Ya está ahí el demonuco.
Y cuando te ve venir dice, ay, este viene con investidura de autoridad. Amén. Pero también los demonios saben, sí trae su investidura, pero él ni siquiera sabe. Él ni siquiera sabe que tiene ese poder, porque la astucia es distorsionar la verdad. ¿Tú qué autoridad vas a tener? Y tú pregúntale eso a un mordelón, ¿verdad? Que te anda mordiendo ahí en la carretera, ¿verdad? Él anda con su uniforme y te para y te extorsiona, y para el otro y te extorsiona. ¿Por qué? Porque usted está seguro de su investidura. ¿Tú estás seguro de tu investidura, hermano? ¿Sí o no? Sí, pues entonces condúcete con autoridad. Amén. Entonces, ir por todo el mundo, ¿verdad? Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir. ¿Y para qué nos da esa potestad y esa autoridad? Para hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues fíjense qué hermoso y poderoso. ¿Para qué nos dio esa autoridad? Número 1, para hacer, ¿qué, hermano? Discípulos a todas las naciones. Y número 2, ¿para qué? Para bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué es importante que guardes todas las cosas que el Señor Jesucristo nos ha ordenado? ¿Por qué es importante, hermano? Porque eso nos da autoridad. Pero si tú no guardas lo que Dios nos dice, ¿tendrás autoridad, hermano? ¿Qué te van a decir los demonios? A ver, hazme algo, a ver, échame fuera. Lero, cantilero, porque no obedeces la palabra de Dios y tú no tienes ninguna autoridad. O aunque la tienes, ¿verdad? No la sabes ejercer porque no estás siendo enseñado y no has guardado todas las cosas que yo te he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo ha prometido estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo vas a tener la autoridad que Dios te ha delegado? Hasta el fin del mundo, hasta que Jesucristo venga. ¿Sabes cuándo ya no vas a tener esa autoridad? Cuando Cristo venga. Entonces ya vamos a tener posiciones celestiales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Pero para que tú puedas ir avanzando en los rangos, tienes que ser obediente. Pues tenemos que hablar con todos los ministerios, ¿verdad? Para que todos ejerzan ese principio de autoridad, hermano. ¿Amén? Amén. Avanzamos, amados hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos de autoridad para que usted se dé cuenta que esto es real y que es verdadero. Lucas capítulo 10, versículo 17, habla acerca de que el Señor Jesucristo comisionó a 70. Los mandó, ¿verdad? Y les dijo, les doy potestad, ¿verdad? Para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos. Y se fueron los 70 gozosos, ¿no? Salieron investidos ¿de qué, hermano? ¿De qué salieron investidos esos 70? De autoridad. De autoridad, hermano. Porque ¿quién los mandó? ¿Quién los mandó? El Señor Jesús, ¿verdad? Estamos hablando aquí del Señor Jesús. ¿Y a nosotros quién nos mandó? El Señor Jesús. Y fíjese, versículo 17, volvieron los 70. ¿Cómo volvieron los 70, hermano? Con gozo. ¿Por qué venían gozosos, hermano? Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De ahí era para que se dice, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y por qué se les sujetaban los demonios, hermano? Porque tenían la autoridad que Jesús les había dado. Ahora es importante aprender los principios de autoridad. Número 1, Dios nos los dio. Número 2, tengo que obedecer su palabra. Y número 3, esa autoridad no es en mi nombre, sino en el nombre de ¿quién, hermano? De Jesús. Y cuando tú vas en esa línea, entonces los demonios, mira, se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le pregunto a mi hermano Chava, ¿verdad? Disculpe, mi hermano Chava, que lo agarro el ejemplo porque él estuvo en el ejército. También mi hermana Odu estuvo en el ejército, por si no lo saben.
¿no? Pero cuando te daba una orden, ¿quién era tu superior, hermano? El cabo. ¿El sargento, el cabo? ¿Quién era? El cabo. El cabo, ¿verdad? Era tu autoridad, ¿no? Y después de él, Sigue un sargento. sargento, ¿no? Y después del sargento, Es sargento segundo, sargento primero y luego el suboficial. y va para arriba, ¿no? Y cuando ¿tú qué era? ¿Qué? ¿Sargento? ¿Mandé? ¿Tu superior? ¿El cabo? Un cabo. Cuando decía el cabo, te tienes que presentar tal día, ¿qué hacías? No, pues hay que estar ahí, si no, Presentar. arrestado, si no va. Y si no ibas, Te arresta. te hacían lo que Nehemías, ¿no? Te agarraban a guamazos y de los pelos, órale. ¿Lo leímos o no lo leímos? Sí. Porque son principios de autoridad, hermano. Imagínate, si eso hacen en el ejército, ¿qué no hará en la autoridad del cielo, hermano? ¿Usted cree que podemos burlar la autoridad? Pero por el contrario, si nosotros obedecemos, entonces vamos avanzando de rango de autoridad. Dice, aún los demonios se nos sujetan. ¿Cómo venían los osos, no? Wow, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ¿qué les dijo el Señor Jesús, hermanos? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos estaban gozosos de que los demonios se sujetaban en su nombre porque tenían la autoridad de Jesús. Y Jesús, que les dice, está bien que se gocen, ¿verdad? Porque entendieron lo que es la autoridad, pero yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué les está queriendo decir? Mira, yo ni metí las manos, yo nada más di la orden que lo sacaran, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo nada más le dije al ángel Miguel, sácalo, expúlsalo del cielo, y el ángel Miguel acató la orden y lo aventaron y yo nada más vi. Porque cuando nuestro Dios manda y habla, ¿qué hacemos nosotros? No los escucho, obedecemos. No, pero es algo que traemos ya, ¿verdad? El enemigo con su astucia, ¿verdad? Desde nuestra cultura. ¿Cómo somos los mexicanos, hermano? ¿Cómo somos? ¿Obedientes o desobedientes? Bien, desobedientes. ¿Obedecemos a nuestros padres, hermano? Entonces, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que entiendas en este día es que Él ha depositado de su autoridad en ti. Y que esa autoridad es real, hermano. Y que yo te invito a que lo pongas en práctica y te vas a sorprender. En el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles habla acerca de 7 judíos, ¿verdad? Hijos de un tal Esceva judío, que eran exorcistas ambulantes. Diga conmigo, exorcistas ambulantes. Entonces, ¿qué es un exorcista, hermanos? A ver, ¿quién entiende? ¿A qué se dedicaban esos cuates? A echar fuera demonios. ¿Eran exorcistas qué? Ambulantes. Ambulantes quiere decir que andaban, ¿no? Ahí por todas las 141. Hay aquí un endemoniado, lo echamos fuera. Hay aquí un endemoniado, lo echamos fuera. ¿No? Y ahí andaban haciendo su chamba. Y de repente se encontraron con un endemoniado, ¿verdad? Y el endemoniado, dice la escritura, que pudiendo más que ellos, ¿verdad? Los agarró, los arañó, los desnudó, porque le decían estos 7 hijos del tal Esceva judío, exorcistas ambulantes, le decían al endemoniado, te ordenamos por Jesús, el que predica Pablo, que salgas fuera. Y el demonio les contó, yo sé quién es Jesús, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ustedes no tienen autoridad, porque ni siquiera sabían quién era Jesús. Inmediatamente el endemoniado se les fue encima, los arañó, los desnudó, de tal manera que salieron corriendo desnudos, avergonzados y heridos. Porque ellos creían que eran cristianos, pero no conocían a Jesús, no tenían la autoridad de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y versículo 19, fíjense qué hermoso y poderoso, y les dijo, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué nos ha dado el Señor? Potestad. ¿De qué? ¿De pisar qué? Demonios, de pisar qué? Todo tipo de brujería, hechicería, cultismo.
Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y sabes qué? Como tú tienes mi autoridad, nada te va a dañar. Amén. A ese ni lo toque, porque viene de parte del Dios Todopoderoso. Y si te metes con Él, te metes con el de arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí me están siguiendo, amados hermanos? ¿Sí me están siguiendo, Chuy? Porque ¿será que una jovencita tenga autoridad, hermano? ¡Wow! Si tú entiendes de lo que estamos hablando y sabes que Jesús te ha dado esa investidura, ese poder, tú lo ejerces en el nombre de Jesús. Allá por los años, ¿qué años serían? Los años 90, nos congregábamos en la Amistad Cristiana de Puebla, y venía de oradora, siempre invitaban a los congresos a una salvadoreña, una chaparrita así, Dina Santa María, mano, una chaparrita así morenita, toda, no, salvadoreña, mano, en el nombre de Jesús. Y empezaba a predicar con poder y los demonios empezaban a saltar de aquí para allá, hermano. Porque no importa si eres chiquito o eres grandote, la autoridad es de Dios. Pero tenemos que meternos bajo esa autoridad. Y pues discúlpenme, ¿verdad? Perdónenme, pero yo soy ese que les tengo que decir. Porque el domingo vinieron unos y ahorita el martes vienen otros. O sea que tenemos ¿cuántas congregaciones, hermano? 2. Y yo no lo sabía. Perdónenme. Tenemos la congregación A y la congregación ¿qué? B. Imagínate el día que esas dos congregaciones entiendan lo que es la autoridad. ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar? Va a haber una explosión, ¿no? Otros dicen amén. ¿De cuál congregación eres, hermano? A ver, dime, ¿de la A o de la B? Dígame, de la única. De la A. Diga conmigo, ni la burla perdonas. ¿No? Y todavía dice de la A, ¿no? Ya ni siquiera de la C, ¿no? De la A. ¿Qué nos pasa, hombre? Esto es cuestión de autoridad. De verdad, ¿quieren ganar autoridad? Sométanse a Dios. ¿Quieres tener autoridad en tu familia? Sométete a Dios. ¿Quieres tener autoridad? Sométete a Dios. A ver, acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 13. Porque andamos batallando en la familia, en la casa, en la iglesia, porque no entendemos el principio de autoridad. Si usted me da bien aquí, Dios la trajo y se congrega aquí, sométase a la autoridad. ¿Verdad? Porque así como usted no puede decir Jesús es mi Señor si no se somete, usted tampoco puede decir es mi pastor si no se somete. Amén. Capítulo 13, versículo 1 al 2 dice: sométanse toda persona a las autoridades, ¿qué, hermanos? Superiores. ¿Qué tenemos que hacer? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿por quién han sido establecidas, hermano? ¿Quién ha establecido todas las autoridades? Dios. ¿Quién ha establecido la autoridad de la iglesia, hermanos? Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué, hermano? Resiste. Y los que resisten, ¿qué? Acarrean condenación para sí mismos. Fíjese qué tremendo. ¿Sí lo entiende o no? De modo que el que se opone a la autoridad se está oponiendo a lo establecido por Dios. Y los que resisten, ¿qué pasa con los que resisten la autoridad, hermano? Acarrean condenación para sí mismos. Entonces son principios de autoridad. Yo no puedo decir, ¿verdad? Yo soy de casa de Dios, pero yo hago lo que quiero. Porque entonces usted no tiene autoridad. Está resistiendo a la autoridad. Se está oponiendo a la autoridad. Y el que resiste a la autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios. ¿Quién quiere resistir a Dios, hermano? En su sano juicio, ¿quién quiere resistir a Dios? Avanzamos, amados hermanos.
Y Él ha prometido que nada nos dañará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, avanzamos y Mateo 7:28. Wow. Entonces ahora, mañana vaya a hacer sus actividades. ¿Cómo va a ir, hermano? Con la autoridad que Dios le ha dado. ¿Verdad? Y que no sea nada más un dicho, ¿verdad? Ese dicho que dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo. No, que sea una realidad, ¿verdad? Yo vengo porque vengo en el nombre de Jesús. Así sea hacer un trámite o algo, yo vengo en el nombre de Jesús. Y va a ver cómo las puertas se le abren, hermano. Aunque cuando va usted sin autoridad, hasta casi sale así como con la colita entre las patas, hermano. Porque precisamente un poli que está ahí de encargado no lo dejó ni pasar. Ese poli que, ¿verdad? No quiero menospreciar a nadie, ¿no? Pero a lo mejor no tiene preparación, pero tiene su uniforme y ya le echó aquí. Aquí viene, no, usted no puede pasar, no, pero no puede pasar. Pero si usted va con la autoridad del Señor, a ver, poli, permítame, quiero hablar con su superior. No pase. Lo mismo sucede en el ambiente espiritual, hermano. Mateo 7:28 y 29 está hablando del Señor Jesucristo. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué hacía la gente cuando lo escuchaba hablar, hermano? Se admiraba de su enseñanza. Diga conmigo, se admiraba de su enseñanza. ¿Y por qué se admiraba la gente, hermano? Versículo 29, todos juntos, fuerte. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjate qué hermosa palabra, tremenda palabra. Dice, porque el Señor Jesús, ¿verdad? Les enseñaba, no les enseñaba como los escribas, ¿verdad? Como los fariseos que eran doctores de la ley, que sabían perfectamente la ley, sino que les hablaba ¿cómo? ¿Cómo les enseñaba, hermano? Con autoridad. Entonces la gente se admiraba. Pues cuando tú llegas a un lugar y les hablas con autoridad, la gente ¿qué? Se admira. Y no como los escribas, ¿verdad? Amor, sí, ya me aprendí el versículo y con esto voy a ir a evangelizar. Ya me sé toda la Biblia, pero de nada te sirve tener toda la Biblia si no tienes autoridad. Y eso pasa mucho. Hay gente que dice, no soy preparado, soy ortodoxo, pero no tiene autoridad de Dios. Porque la misma Escritura dice que la letra mata y el Espíritu es el que vivifica. Tú podrás tener mucha letra, pero si no tienes la autoridad de Dios, de nada te sirve. ¿Cuántos dicen amén? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué, hermano? Autoridad, y no como los escribas. Entonces, ¿verdad? Los padres en su casa, ¿cómo tienen que enseñar a sus hijos, hermano? Diga conmigo, ¡ouch! Sí, porque ahora los que tienen la autoridad son los niños, hermano. Están al revés los papeles. Y en lugar de que los niños se admiren de la enseñanza de sus padres, ¿qué hacen los niños, hermano? Se ríen, se burlan. Pero hoy has aprendido que tienes que hablarles como quien tiene autoridad. Y no como los mundanos. Y si no te hacen caso, aplícales la de Nehemías. Y vas a ver si te vuelve a hacer el show. De veras, hermano. Pero ahora, ¿cómo se le llama a esta generación de jóvenes, de adolescentes, hermano? ¿Quién me dice cómo se les llama? Marita, ¿cómo se les llama? De cristal, hermano. ¿Por qué no los pueden ni qué? Porque ¿qué? Se rompen, hermano. Pues imagínate cómo van a vivir allá afuera, hermano. Donde viene, estoy platicando qué es lo que viene, ¿no? Imagínate uno de cristal que anda ahí, ¿cómo le va a ir? Pero en nuestra época, ¡wow! ¿Cómo era en tu época, hermano Jaime? ¿Sí te corregían tus papás o no?
A ver, diles brevemente cómo te corregía para que... Golpes, palos o coscorrones. Coscorrones, palos, golpes. No, el testimonio de mi hermano está fuerte. Y ahora ni los tocas, hermano. No toques al niño. Aplícale la de Nehemías, por favor. Yo me acuerdo de cuando íbamos a la primaria, en la primaria nos agarraban de aquí, hermano, mira. Los maestros. Los portábamos mal, de aquí los agarraban. Ah, su mecha. ¿Y sabes qué decían los papás? ¿Tiene usted permiso, maestro, para corregirlo? Nos daban con el metro, con la regla. O con el borrador, así, pongan los dedos ahí. Y aún así, mira cómo salimos, hermano. Imagínate si nos consienten y nos, en lugar de corregirnos, nos... ¿No dice la Biblia que si amas a tu hijo, qué tienes que hacer, hermano? Si lo amas, lo corriges, pero si no lo amas, lo dejas que haga lo que quiera. Porque tienes autoridad, hermano. Porque si tú no estás ejerciendo tu autoridad, entonces estás diciendo, no, soy un pelele. Porque no es tu autoridad, es la autoridad de Dios. Habla de los niños, instrúyelos, ¿no? Corrígelos con la vara. Y luego habla de los jóvenes, ¿verdad? Que la necedad, dice el proverbio, está ligada al corazón del muchacho. ¿Pero qué es lo que va a quitar esa necedad del muchacho, hermanos? La vara, órale, paz. Paz. Ahora los que tienen la vara son los hijos. A ver, póngase, papá. A sus varazos, pues si me quiere usted corregir. Lástima que ya no lo permite, pero si no el pastor aquí les daría sus varazos, ¿verdad? Capaz de que van a derechos humanos, ¿verdad? Allí en casa de Dios el pastor los agarra a varazos. ¿Será necesario, hermanos? Que yo traiga mi vara de la corrección. Nada más es un principio de ¿qué? De autoridad. ¿Quieres tener autoridad en tu casa y tú no te sujetas a tu pastor? ¿De dónde? ¿De dónde? Cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene que, hermanos, autoridad, y no como los escribas. Los escribas sí se afanaban y presumían de que conocían a la perfección la Biblia, pero no la aplicaban. Pues si tú no guardas la palabra y la haces, pues no tienes autoridad. ¿Qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad te voy a corregir si yo no lo estoy haciendo? Amén, hermanos. Avanzamos, Mateo 8, 8 y 9. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la autoridad. ¿Cuántos aquí tienen autoridad delegada de parte de Dios, hermanos? Dios nos ha enviado con su autoridad. Mateo 8:8 dice, respondiendo el centurión, está hablando del centurión, ¿verdad? Que le dijo, Señor, mi siervo está gravemente enfermo, ¿por qué no lo sanas? Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di que, hermano, solamente di que la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Versículo 9, porque también yo, a ver, diga conmigo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Entonces fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Porque este centurión, que era un soldado, entendía el principio de autoridad. Así es que diga conmigo en esta noche, yo soy un hombre, yo soy una mujer puesta bajo ¿qué? Autoridad. Y si tú tienes autoridad, ¿qué debes de hacer?
tomar esa autoridad. Y les digo a los demonios, váyanse. ¿Y qué hacen los demonios? Se van. Y les digo a los demonios, salgan. Y los demonios salen. Porque soy hombre puesto bajo ¿qué? Autoridad. ¿La autoridad de quién? De Jesús. Diga conmigo, no cualquier autoridad. Qué tremendo está este pasaje. Pero yo también soy hombre bajo ¿qué? Autoridad. Entonces, ¿por qué él podía mandar el centurión? ¿Por qué podía mandar el mando? Porque estaba ¿qué? Sujeto a su autoridad, hermano. Tú no puedes mandar a nadie si tú no estás sujeto. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y no entendemos los principios porque el diablo con su astucia nos ha tergiversado la ¿qué? La verdad. ¿Quieren que las cosas se ordenen en su casa? ¿Sí o no? Sí. Sométase a la autoridad. Porque aquí vienen a la fuerza o cómo los mando yo traer a la fuerza. ¿Verdad? Como en Cuba, mando a los soldados, tráiganme los que se congreguen todos. ¿Pero por qué vienen? Voluntariamente. ¿Por qué viene voluntariamente? Porque se somete a su ¿qué? Autoridad. A la autoridad de Dios y después a la autoridad del pastor y después a la autoridad de los hermanos que están en autoridad, en el ministerio, ¿verdad? Pero si yo no entiendo el principio de autoridad, pues no, ¿qué voy a respetar a mis hermanos? Los veo como unos iguales. Y somos iguales, ¿no? Pero hay autoridades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vuelvo a mi hermano Chapa, ¿verdad? Ahí en el ejército que hay soldado raso, el cabo, el sargento, ¿no? Hay escalafones. Y si pasa uno con mayor rango, ¿qué haces, Chava? Para uno firme los saludos. ¿Se cuadra? ¿Se han visto las películas o no las ve? ¿Pasa uno de mayor rango? Sí, señor. Sí, sí. Es lo mismo aquí. Estamos en una milicia. No que tengo que ser así, ¿verdad, pastor? Solés jefe, ¿no? No, pero usted ya entiende que se tiene que someter a su autoridad, hermano. Diga conmigo, y no hacer lo que yo quiero. Porque si usted quiere hacer lo que usted quiere, pues abra su congregación. ¿No? Y ganemos autoridad, ¿amén? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, ¿verdad? Entonces para que entienda usted la autoridad, ¿no? Porque de repente ve que el pastor da órdenes y hasta se me quedan viendo feo. ¿Qué manda? Usted no se pregunte, ¿verdad? Porque me manda, usted es mi autoridad, no tengo que obedecer. Mira, en el ejército hay generales, sargentos que son malos, son horribles y te toman, no tienes que obedecer, es tu autoridad. Apenas estaba viendo ahí una entrevista de Donald Trump que estaba hablando con otro republicano acerca de Putin y decía Donald Trump, no, pues yo lo conozco, somos amigos. Y le dice el otro, no, pero ese es un asesino. Dice, ¿de qué hablas, güey? Dice, aquí también en Estados Unidos hay asesinos. No, a ver, dime cuál. Dice, ¿cuántas matanzas no ha hecho el gobierno de Estados Unidos? Entonces, es importante la autoridad. ¿Amén? ¿Quiere usted ganar autoridad? Sométase. Efesios 1:17, ya vamos a terminar, ya no se me impacienten. Diga conmigo, la autoridad se gana. Ya Dios te la dio, pero ahora quiere que obedezca su palabra, que la guardes, que la pongas por obra y vayas ganando en autoridad. Efesios 1:17 al 21, vamos a leerlo. Dice, está hablando el apóstol Pablo, está orando por los hermanos, ¿verdad? Como en esta hora yo voy a orar por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué nos va a dar en esta noche? Espíritu de sabiduría y de ¿qué? De revelación, ¿verdad? Porque a lo mejor usted ni entiende, no,
¿De qué autoridad me habla? Ya me hice bolas. Bueno, el Señor te va a dar espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. Para que entiendas lo que es la autoridad y para que Dios te revele en esta noche lo que es la autoridad. Para que esté espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Verdad? Porque si tu entendimiento está a oscuras, nada más me estás oyendo pero no estás entendiendo nada. Es decir, sales y vuelves a lo mismo y no entiendes lo que es la autoridad y no te sometes a la autoridad, y entonces a ti también nadie se te puede someter porque no estás bajo ¿qué? Autoridad. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué es lo que tengo que saber. Número 1, ¿cuál es la esperanza a la que Él me ha llamado? ¿Qué quiere que sepas el Señor? ¿Cuál es la esperanza a la que Él te llamó? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que si morimos vamos a resucitar y vamos a vivir con Él. Y número 2, y quiere que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, quiere que sepas cuál es la supereminente grandeza de ¿qué, hermanos? De su poder. ¿Para con quiénes? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en ¿quién, hermanos? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Padre en lugares ¿qué? Celestiales. Denle un aplauso a nuestro Jesús, a nuestro Señor. Está sentado a la diestra del Padre. Y además, ¿sabes qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Amén. Padre, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación. Que entiendan, que comprendan, que vean. Y está sentándole en los lugares celestiales. Versículo 21. Sentado a la diestra del trono de Dios, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. ¿Quién está por encima de todas las cosas, hermano? Nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué está hasta arriba Él, hermano? Porque Él tiene toda la autoridad. Y yo quiero que entiendas, ¿verdad? Que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación, que Él nos ha delegado su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y si todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, se somete en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 22. Y sometió todas las cosas, hermano. Sometió todas las cosas. Diga conmigo, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Dónde están sometidas todas las cosas, hermano? Bajo sus pies. ¿Y qué quiere decir que todo eso esté sometido bajo sus pies? Que Él tiene todo el poder, Él tiene todo el dominio, Él tiene toda la autoridad. Porque todas están donde? Debajo de sus pies. Y Dios lo dio por cabeza a Jesucristo sobre todas las cosas. ¿A quién lo dio? A su iglesia. Diga conmigo, wow. Así es que tú tienes ese poder. Hermana Cristi, tú tienes ese poder. Ejércelo. Ora por tu familia, ora por tus hijos, imponles mano. Aplícales Nehemías 13:25. ¿Sí? Ay, abuelita, no estás hablando, pero chamaco, órale. En nombre de Jesús. No, tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Acuérdate de David y Goliat. Y la Biblia está llena de ejemplos, hermano. ¿Para qué está llena de ejemplos? Para nuestra enseñanza. Hubo un hombre que se llamó Moisés que le dijo al mar, ábrete, y el mar se abrió. En el nombre de Jesús. Hubo un hombre que se llamó Josué que le dijo al sol, detente, y el sol se detuvo. ¿Por su autoridad? Por la autoridad de Dios. Un hombre que se llamaba Daniel, y verdad, con su oración logró que los cielos, ¿qué, hermano? Se abrieran. Y que los ángeles intervinieran a su favor.
Y si lo hizo ayer, ¿tú crees que lo puede hacer hoy? Solamente créelo. Obedece. Aunque lo vea grandote, en el nombre de Jesús se somete. ¿Sí? Y si no, le aplica la de Nehemías. A ver, chamaco. Ay, qué feo se siente cuando te jalan los cabellos, hermano. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De tal manera que la autoridad no la tiene ni Putin, ni la tiene ni Biden, ni la tiene ni la OTAN, ni la ONU, ¿verdad? Ni el Vaticano. La autoridad la tiene Jesucristo. Y le ha dado esa autoridad a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso les decía que aquí están las personas más poderosas y más influyentes sobre la tierra cuando se someten a la autoridad de Dios. ¿Me entiendes? ¿Habrá poder humano, hermano, que pueda contra la autoridad de Dios? ¿Habrá alguna adicción que pueda contra la autoridad de Dios? ¿Algún demonio, hermano? Ninguna cosa creada, hermano. Porque todo está sometido bajo los pies de Jesucristo. Amén. Y por último, hermanos, Apocalipsis 1:5. Hubo un pequeño jovencito que se llamaba David, ¿verdad? Y que fue a pelear con el gigante. Nadie quería pelear con el gigante, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto de todo el pueblo de Israel. Y salía cada mañana el paladín filisteo, ¿verdad?, a maldecir al pueblo de Israel. A ver, judíos tales por cuales. Y cuando el niño lo oyó, dice: ¿quién es este circunciso para que venga a maldecir al ejército del Dios vivo? Y vámonos, salió contra él. Tú vienes contra mí con tu espada y con tu lanza, con tu escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ya conoce la historia. El gigante y le cortó la cabeza. Un niño como de 16 años, hermano. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y diga conmigo, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el soberano de los reyes de la tierra, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando los reyes más poderosos de la tierra ven al Señor Jesucristo, se postran delante de él. Porque nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad y todo el poder. Y Él nos ha delegado a nosotros esa autoridad. Amén. Levántate en la autoridad de Jesús. Toma autoridad. Empezando con tu vida, ¿verdad? Porque tú mismo no te quieres sujetar a la autoridad de Dios. Y después con tu familia. Después en tu trabajo, en la escuela, donde tú estés. Toma autoridad. Y cuando prediques la palabra, hazlo con autoridad. Y no como los escribas y los fariseos, sino como quien tiene que autoridad. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y ore allí en su corazón y dígale: Señor, yo me someto a tu autoridad. Gracias porque hoy tú abriste los ojos de mi entendimiento para que yo pueda saber, Señor, que tu poder y tu autoridad operan a mi favor. Yo te bendigo en esta hora, Señor, y perdóname por todas las veces que no me he sometido a tu autoridad. Perdóname por todas las veces que no he ejercido tu autoridad. Hoy entiendo, como este centurión, que soy un hombre o que soy una mujer
puesta bajo autoridad. Y como yo estoy bajo tu autoridad, Señor Jesucristo, le puedo decir a los demonios que huyan y estos huirán. Les puedo decir a los demonios fuera en el nombre de Jesús y estos van a salir corriendo. Pero para que yo pueda ejercer esa autoridad, tengo que someterme a mi autoridad en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, porque el enemigo con su astucia me ha engañado y me ha hecho creer que yo no tengo ninguna autoridad. Pero gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Y gracias, Señor, porque mi Biblia dice que toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y con esa potestad, con ese poder, con esa autoridad, tú me has enviado. Y esa autoridad reposa sobre mí. En el nombre de Jesús. Yo quiero vivir y ejercer tu autoridad en cada área de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gracias, Señor. Cada que venimos aquí, hermano, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios, entonces cosas empiezan a suceder. Créale a Dios, hermano. Y ya no se deje engañar por la astucia del diablo. Si él le dice, no contabas con mi astucia, usted no contabas con el Cristo, no contabas con mi Señor y Salvador. Amén. Bien, pues denle un aplauso fuerte al Señor y vamos a